Capítulo 2. El gusano conquistador. Mientras el carruaje del instituto llegaba a través de las puertas de la casa Lygood en Chiswick, Tessa fue capaz de apreciar el lugar como no lo había hecho la primera vez que estuvo allí, en la oscuridad de la noche. Un largo camino de grava flanqueado por árboles conducía hasta una inmensa casa blanca con una glorieta circular frente de ella. La casa tenía un gran parecido a los bocetos que había visto de los templos clásicos de Grecia y Roma, con sus líneas fuertes y simétricas y sus columnas limpias. Había un carruaje varado unos pasos antes y caminos de grava extendidos hacia afuera a través de una red de jardines. Y qué encantadores jardines eran. Incluso en octubre, eran un derroche de flores en su floración final. Rosas rojas y crisantemos en bronce naranja, amarillo y dorado oscuro, bordeando los impecables caminos que vagaban por los árboles. Mientras Henry detuvo el carruaje en una parada, Tessa salió del carruaje. Con ayuda de Jem, escuchó el sonido del agua. Un arroyo, sospechaba, desviado para correr a través de los jardines. Era un lugar precioso, que su mente apenas podía asociarlo con el mismo lugar donde Benedict había celebrado su diabólico baile, aunque pudo ver el camino enrollado a través de la casa, el que ella había tomado esa noche. Llevaba un ala de la casa que parecía haberse añadido recientemente. El carruaje Lygood aparcó detrás de ellos, conducido por Gideon. Gabriel, Will y Cecily descendieron. Los hermanos Herondale aún discutían entre sí mientras Gideon bajaba, Will ilustrando sus puntos con barridos audaces de sus brazos. Cecily estaba frunciéndole el ceño. La expresión furiosa en su rostro le daba un aspecto muy parecido al de su hermano que, en otras circunstancias, habría sido advertido. Gideon, incluso más pálido que antes, se volvió en círculo, con la espada desenvainada en su mano. «El carruaje de Tatiana», dijo despacio mientras Jem y Tessa llegaban hasta él. Señaló hacia el elaborado vehículo cerca de los escalones. Las dos puertas estaban abiertas. «Debe haber decidido hacer una visita». «De todos los tiempos», Gabriel sonaba furioso, pero sus ojos verdes estaban enfermos con miedo. Tatiana era su hermana, casada recientemente. El escudo de armas en el carro era una corona de espinas. Debe haber sido el símbolo de la familia de su marido, pensó Tessa. El grupo se quedó inmóvil, observando cómo Gabriel se movió al carro, deslizando un largo sable de su cinturón. Se apoyó en la puerta y maldijo en voz alta. Él se retiró. Sus ojos se encontraron con los de Gideon. «Hay sangre en los asientos», dijo. «Y estas cosas». Él empujó a una rueda con la punta del sable, y cuando él apartó, un largo hilo de baba maloliente se desprendía de él. Will sacó un cuchillo serafín de su abrigo y llamó en voz alta. «Emeriel». A medida que comenzaba a arder una estrella de color blanco pálido a la luz del otoño, señaló primero al norte, luego hacia el sur. «Los jardines corren alrededor de la casa hasta el río», dijo. «Yo lo sé, perseguí al demonio Marvaz todo hacia aquí arriba una noche. Donde quiera que Benedict esté, dudo que vaya a salir de estas tierras. Sería demasiado inoportuno ser visto». «Vamos a tomar el lado este de la casa. Tú toma el este», dijo Gabriel. «Grita si ves algo y nosotros te encontraremos». Gabriel limpió su espada en la grava de la glorieta. Se levantó y siguió a su hermano por un lado de la casa. Will se dirigió a la inversa, seguido por Jem, con Tessa y Cecily justo detrás de ellos. Will se detuvo en la esquina de la casa, escaneó los jardines con la mirada, atento a cualquier vista o sonido inusual. Un momento después, hizo señas a los demás para que lo siguieran. A medida que avanzaban, el talón del zapato de Tessa quedó atrapado en uno de los fragmentos de grava sueltos debajo de los setos. Tropezó y de inmediato se enderezó, pero Will miró hacia atrás y frunció el ceño. «Tessa», dijo. Hubo un momento en que le había llamado Tess, pero ya no. «No deberías estar con nosotros. No estás preparada. Al menos espera en el coche». «No lo haré», dijo Tessa con rebeldía. Will se volvió hacia Jem.
que parecía estar escondiendo una sonrisa. Tessa es tu prometida, tú hazla entrar en razón. James, sosteniendo su espada bastón en una mano, se movió a través de la grava hacia ella. Tessa, hazlo como un favor para mí, ¿puedes? ¿No crees que pueda pelear?, dijo Tessa, echándose hacia atrás, igualando su mirada plateada con la de ella. Porque soy una chica. No creo que puedas luchar porque estás usando un vestido de novia, dijo Jem. Por si sirve de algo, yo no creo que Will pueda luchar con ese vestido tampoco. Quizás no, dijo Will, que tenía las orejas como las de un murciélago. Pero yo sería una novia radiante. Cecily levantó la mano para señalar a la distancia. ¿Qué es eso? Los cuatro se giraron para ver una figura corriendo hacia ellos. La luz del sol estaba justo delante, y por un momento, mientras los ojos de Tessa se ajustaban, lo único que vio fue un borrón. El desenfoque rápidamente se resolvió en la figura de una chica corriendo. Su sombrero había desaparecido. Su pelo castaño claro volaba con el viento. Era alta y huesuda, vestida con un vestido fucsia brillante que probablemente había sido una vez elegante, pero estaba roto y manchado de sangre ahora. Ella siguió gritando mientras llegaba como un cañón hacia ellos, arrojándose a los brazos de Will. Él se tambaleó hacia atrás, casi dejando caer a Eremiel. Tatiana. Tessa no podía decir si Will apartó o ella lo hizo, pero de cualquier manera Tatiana no se movió ni un centímetro más o menos. Lejos de Will y Tessa podía ver su rostro por primera vez. Ella era una chica estrecha y angulosa. Su cabello era de arena como Gideon, sus ojos verdes como Gabriel, y podría tener un rostro bonito si no estuviera marcado por líneas de desaprobación. Aunque estaba bañada en lágrimas y jadeaba, había algo teatral sobre ello, como si fuera consciente de todos los ojos en ella, sobre todo los de Will. «¡Un gran monstruo!», lloró. «¡Una criatura! Cogió a mi querido Rupert del carro y se lo llevó con él». Will la empujó un poco más lejos. «¿Qué quiere decir se lo llevó con él?», ella señaló. «¡Ah, ahí!», sollozó. «Lo arrastró por los jardines italianos. Se las arregló para eludir sus pausas al principio, pero le acosó por los senderos. No importa cuánto gritara yo, esa cosa no lo bajaba». Ella irrumpió en una nueva oleada de lágrimas. «Gritaste», dijo Will. «¿Es eso todo lo que hiciste?». «Grité mucho». Tatiana sonaba herida. Ella se apartó completamente de Will y clavó en él una verde mirada. «Veo que eres tan generoso como siempre fuiste». Los ojos de ella patinaron hacia Tessa, Cecily y Jem. «Señor Carstairs», dijo ella con frialdad, como si estuvieran en una fiesta en el jardín. Sus ojos se estrecharon mientras caían sobre Cecily. «¿Y tú?» «Ay, en el nombre del ángel». Will pasó junto a ella. Jem, sonriendo a Tessa, lo siguió. «Tú no puedes ser otra que la hermana de Will», dijo Tatiana a Cecily, mientras los chicos se desvanecían en la distancia. Ella ignoró a Tessa intencionalmente. Cecily miró con incredulidad. «Lo soy, aunque no puedo imaginar qué diferencia hace. Tessa, ¿vienes?» «Lo hago», dijo Tessa, y se unió a ella. Aunque Will la quería ir o no, o Jem, cualquiera de los dos, no podía verlos caminando hacia el peligro y no querer estar donde estaban. Al cabo de un momento oyó los reacios pasos de Tatiana en la grava detrás de ella. Se estaban alejando de la casa, hacia los jardines semiocultos detrás de los altos setos. En la distancia, la luz del sol reveló un invernadero de madera y vidrio, con una cúpula en el techo. Era un buen día de otoño. Había un viento fuerte con el olor de las hojas en el aire. Tess escuchó un crujido y echó un vistazo a la casa detrás de ella. Su fachada blanca y suave se elevaba muy alta, solo rota por los arcos de los balcones. «Will», ella susurró mientras él se acercaba y envolvía sus manos alrededor de su cuello. Él le quitó sus guantes y se unieron a la máscara y los pasadores de Jessie en el suelo de piedra de la terraza. Se quitó después su propia máscara y la echó a un lado, pasándose las manos por su pelo negro y húmedo, empujándolo hacia afuera de su frente. El borde inferior de la máscara había dejado marcas a través de sus altos pómulos,
como cicatrices de luz. Pero cuando ella fue a tocarlos, él gentilmente tomó sus manos y las apretó hacia abajo. No, dijo. Deja que te toque antes. He querido... Ruborizándose furiosamente, Tessa apartó su mirada de la casa y los recuerdos que contenía. El grupo había llegado a un vacío en las coberturas a su derecha. A través de lo que era claramente el jardín italiano, visiblemente rodeado de follaje, dentro del círculo del jardín estaba lleno de hileras de estatuas que representan héroes y figuras clásicas y mitológicas. Venus vertía agua desde una urna en una fuente central, mientras que las estatuas de los grandes historiadores y estadistas, César, Heródoto, Tucídides, se miraban con los ojos en blanco a través de las pasarelas que radiaban desde el punto central. También había poetas y dramaturgos. Tessa, corriendo a lo largo, pasó a Aristóteles, Ovidio, Homero, sus ojos aprisionados con una máscara de piedra para indicar su ceguera, Virgilio y Sófocles, antes de que un grito atronador rasgara el aire. Se dio la vuelta. Varios metros detrás de ella, Tatiana estaba de pie, inmóvil, con los ojos desorbitados. Tessa corrió hacia ella, los otros detrás. Llegó primero la chica, y Tatiana se sostuvo en ella ciegamente, como si se hubiera olvidado por un momento quién era Tessa. «¡Rupert!», se quejó Tatiana, mirando fijamente delante de ella, y Tessa siguiendo su mirada. Vio la bota de un hombre que sobresalía por detrás de un seto. Pensó por un momento que él debía haber estado acostado y aturdido en el suelo, con el resto de su cuerpo oculto por el follaje, pero cuando se inclinó hacia adelante, se dio cuenta de que la bota estaba roída hacia arriba varios centímetros, con carne sangrienta que salía desde el inicio de la apertura. Era todo lo que había para ver. «¿Un gusano de 40 pies?» murmuró Will a Jen mientras se desplazaban por el jardín italiano. Sus botas, gracias a un par de runas insonoras, no hacían ruido sobre la grava. «Piensen en el tamaño de los peces que podríamos atrapar». Los labios de Jen se crisparon. «No es divertido, ya sabes». «Lo es un poco». «No puedes reducir la situación a bromas de gusano, Will. Es el padre de Gabriel y de Gideon, del que estamos hablando». «No solo estamos hablando de él. Lo estamos persiguiendo a través de un jardín de esculturas ornamentales porque se ha convertido en un gusano». «Un gusano demoníaco», dijo Jem haciendo una pausa para mirar con cautela alrededor de un seto. «Una gran serpiente. ¿Eso ayudará a tu inapropiado humor?» «Hubo un momento en que mi humor inapropiado ciertamente te traía diversión», suspiró Will. «¿Cómo el gusano ha cambiado?» «Will...» Jem se vio interrumpido por un grito ensordecedor. Ambos muchachos giraron a tiempo para ver a Tatiana Blackthorne tambalearse hacia atrás en los brazos de Tessa. Esta cogió a la otra chica, sosteniéndola, mientras Cecily se acercaba a un hueco en los setos, alcanzando una hoja de serafín de su cinturón con la facilidad de un cazador de sombras entrenado. Will no la había oído hablar, pero la hoja se levantó en su mano, iluminando su rostro y encendiendo una hoguera de miedo enfermizo en el estómago de Will. Empezó a correr con Jen pisándole los talones. Tatiana se hundió sin fuerzas en los brazos de Tessa, su rostro marcadamente retorcido en un gemido. «¡Rupert! ¡Rupert!». Tessa luchaba con el peso de la otra chica, y Will quería hacer una pausa para ayudarla, pero Jem ya tenía la mano en el brazo de Tessa, y era razonable. Como su prometido, ese era su lugar. Will retiró salvajemente su atención, de vuelta a su hermana, quien se movía entre la brecha en los setos, sosteniendo su espada en alto mientras rodeaba los macabros restos de Rupert Blackthorne. «¡Cecily!», Will la llamó exasperado. Ella comenzó a girarse, y el mundo explotó. Una fuente de suciedad y barro pulverizado se levantó ante ellos, un geyser hacia el cielo. Terrones de tierra y lodo caían ruidosamente sobre ellos como granizo. En el centro del geyser estaba una enorme serpiente ciega, de un pálido color blanco grisáceo. El color de la carne muerta, pensó Will. Un hedor salió de ella como el hedor de una tumba. Tatiana dio un grito y se quedó inerte, tirando a Tessa hacia el suelo con ella. El gusano comenzó a arrojarse de un lado a otro, tratando de liberarse de la tierra.
Su boca se abrió. Era menos una boca y más un tajo enorme que dividía su belleza, llena de dientes de tiburón. Un gran silbido quejumbroso vino de su garganta. ¡Alto!, Cecily gritó. Ella sostuvo su resplandeciente espada serafín delante de ella. Se veía sin miedo alguno. ¡Vuelve, maldita criatura! El gusano se ancló al suelo y fue hacia ella. Esta se puso de pie rápidamente, espada en mano, mientras sus grandes mandíbulas descendían, y Will saltó sobre ella, arrojándola fuera del camino. Ambos rodaron a cubierto mientras la cabeza del gusano golpeaba el suelo donde había estado de pie, dejando un hueco de tamaño considerable. ¡Will! Cecily se apartó de él, pero no del todo a tiempo. Su hoja serafín cortó por su antebrazo, dejando una quemadura roja detrás. Sus ojos eran de fuego azul. ¡Eso fue innecesario! «No estás entrenada», gritó Will, medio fuera de su mente con furia y terror. «Vas a hacer que te maten. Quédate donde estás». Fue a por su espada, pero ella se apartó y se puso de pie. Un momento después, el gusano comenzó a surgir de nuevo con la boca abierta. Will había dejado caer su propia espada saltando sobre su hermana. Estaba a varios metros de distancia. Saltó a un lado, evitando las mandíbulas de la criatura por centímetros. Y luego Jem estaba allí, con su espada bastón en la mano. Dirigió la hoja hacia arriba, fuerte, a un lado del cuerpo del gusano. Un grito infernal brotó de su garganta, y fue azotado hacia atrás, rociando con sangre negra. Con un siseo desapareció detrás de un seto. Él se dio la vuelta. Apenas podía ver a Cecily. Jem se había arrojado entre ella y Benedict, y estaba bañado en sangre y barro negro. Detrás de Jem, Tess había arrastrado a Tatiana a su regazo, y sus faldas desperdigadas juntas. El rosa chillón de Tatiana se mezclaba con el oro en ruinas del vestido de boda de Tessa. Tessa se había inclinado sobre ella como para protegerla de los ojos de su padre, y gran parte de la sangre de demonio había salpicado sobre el cuello y ropa de Tessa. Ella levantó la vista con el rostro pálido, y sus ojos se encontraron con los de Will. Por un momento, el jardín, el ruido y el olor de la sangre de demonio se desvaneció, y él se quedó solo en un lugar silencioso, solo con Tessa. Quería correr hacia ella, envolverla en sus brazos, protegerla. Pero era el trabajo de Jem hacer esas cosas y no el suyo. No el suyo. El momento pasó y Tessa se puso de pie, tirando de Tatiana hacia arriba por fuerza propia, lanzando el brazo de la otra chica sobre sus propios hombros, incluso aunque Tatiana estuviera en su contra, medio inconsciente. «Tú debes sacarla de aquí, será asesinada», dijo Will deslizando su mirada sobre el jardín. «No tiene ningún entrenamiento». La boca de Tessa comenzó a formar su familiar línea terca. «No deseo dejarlos». Cecily se veía horrorizada. «¿No crees? ¿La criatura no se contendría? Es su hija. Si a él le queda cualquier sentimiento fraternal». «Consumió a su cuñado, Ceci», Will espetó. «Tessa, ve con Tatiana si quieres salvar su vida, y quédate con ella junto a la casa. Sería un desastre si volviera corriendo hasta aquí». «Te agradezco, Will», murmuró Jen, mientras Tessa alejaba a trompezones a la chica tan rápido como podía. Y Will sintió las palabras como 3 pinchazos en su corazón. Siempre cuando Will hacía algo para proteger a Tessa, Jen pensaba que era en su nombre, no en el de Will. Siempre deseaba Jen pudiera estar totalmente en lo correcto. Cada pinchazo tenía su propio nombre: culpa, vergüenza y amor. Cecily gritó. Una sombra ocultó el sol, y el seto delante de Will reventó. Se encontró mirando la garganta de color rojo oscuro del gusano, y los de saliva colgaban entre sus enormes dientes. Will fue a sacar la espada de su cinto, pero el gusano ya estaba alejándose, con una daga sobresaliendo de un costado de su cuello. La reconoció sin volverse. Era de Jem. Oyó a su párabata y gritar una advertencia, y después el gusano se precipitaba hacia Will otra vez, quien a toda velocidad llevó su espada hacia arriba a través de la parte inferior de su mandíbula. La sangre brotó a través de sus dientes, salpicando la ropa de Will con un silbido. Algo golpeó la parte posterior de sus rodillas y, desprevenido, cayó fuerte, con sus hombros estrellándose contra el césped.
Se atragantó cuando el aliento salió de él. La cola delgada del gusano estaba envuelta como anillo alrededor de sus rodillas. Lo pateó, viendo estrellas, el cielo azul por encima de él. ¡Pum! Una flecha se clavó en la cola del gusano, justo debajo de la rodilla de Will. El apretón de Benedict se aflojó, y Will se alejó a través de la tierra y se puso de sus rodillas, justo a tiempo para ver a Gideon y Gabriel Lygut yendo hacia ellos por el camino de tierra. Gabriel tenía un arco. Lo estaba haciendo disparar de nuevo mientras corría, y Will se dio cuenta con sorpresa de que Gabriel Lygut acababa de disparar a su padre para salvar la vida de Will. El gusano rebotó hacia atrás y aparecieron unas manos bajo los brazos de Will, levantándolo. Jem soltó a Will, quien se volvió para ver que su par a batalla tenía preparada su espada bastón y estaba mirando al frente. El gusano demoníaco parecía estar retorciéndose en su agonía, ondulándose mientras se arrastraba, con su ciega cabeza yendo de un lado a otro, arrancando los arbustos con sus golpes. Las hojas llenaron el aire, y el pequeño grupo de cazadores de sombras se atragantó con el polvo. Will podía oír la tos de Cecily, y deseaba decirle que volviera corriendo a la casa, pero él sabía que no lo haría. De alguna manera el gusano, golpeando sus mandíbulas, había dejado caer la espada. El arma cayó al suelo entre los rosales, manchada de icor negro. El gusano comenzó a deslizarse hacia atrás, dejando un rastro de baba y sangre. Gideon hizo una mueca y se lanzó hacia adelante para agarrar la espada caída con una mano enguantada. De pronto Benedict se irguió como una cobra, sus mandíbulas abiertas y goteando. Gideon levantó la espada viéndose imposiblemente pequeño comparado con el enorme cuerpo de la criatura. ¡Gideon! Era Gabriel, con la cara blanca, levantando su arco. Will giró a un lado mientras una flecha volaba por delante de él y se hundía en el cuerpo del gusano. El gusano gritó y giró alejando su cuerpo de ellos a una velocidad increíble. Mientras se iba deslizándose con un simple movimiento, su cola quedó atrapada en el borde de una estatua. Apretó con fuerza y la estatua explotó en polvo, bañándolo en un charco ornamental. «Por el ángel, acaba de aplastar a Sófocles», señaló Will mientras el gusano desaparecía detrás de una gran estructura en forma de templo griego. «¿Nadie respeta los clásicos en estos días?». Gabriel, respirando con dificultad, bajó el arco. «Idiota», dijo despiadadamente a su hermano. «¿En qué estabas pensando corriendo hacia él de esa manera?». Gideon dio la vuelta apuntando con su espada sangrienta en Gabriel. «No, eso ya no es nuestro padre, Gabriel. Si no puedes tolerar el hecho...». «Le disparé con una flecha», gritó Gabriel. «¿Qué más quieres de mí, Gideon?». Gideon sacudió la cabeza como si estuviera disgustado con su hermano. Incluso Will, a quien no le agradaba Gabriel, sintió una punzada de simpatía por él. Había disparado a la bestia. «Tenemos que seguir», dijo Gideon. «Se ha ido detrás de la glorieta». «¿La qué?», dijo Will. «Una glorieta, Will», dijo Jem. «Se trata de una estructura decorativa. Asumo que no hay interior real». Gideon negó con la cabeza. «Se trata simplemente de yeso. Nosotros dos vamos a ir alrededor de un lado de ella y tú y James por el otro». «Cecily, ¿qué estás haciendo?», demandó Will, interrumpiendo a Gideon. Sabía que sonaba como un padre distraído, pero no le importaba. Y parecía estar tratando de subir a uno de los pequeños árboles de tejos dentro de la primera hilera de setos. «Ahora no es el momento de escalar árboles». Ella lo miró enojada, su cabello negro volando por su rostro. Abrió la boca para contestar, pero antes de que pudiera hablar, se oyó un ruido de como un terremoto, y la glorieta reventó en pedazos de yeso. El gusano se precipitó hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia ellos con la velocidad aterradora de un tren fuera de control. Para cuando llegaron al patio delantero de la casa Lygut, el cuello y la espalda de Tessa dolían. Estaba atada firmemente en su corsé debajo del pesado vestido de boda, y el peso de los sollozos de Tatiana tiraba hacia abajo su hombro izquierdo dolorosamente. Se sintió aliviada al ver los carruajes a la vista, aliviada y también sorprendida. La escena en el patio era tan tranquila. Los carruajes estaban donde los habían dejado. Los caballos se alimentaban de la hierba, la fachada de la casa sin molestias.
Después de medio cargar, medio arrastrar a Tatiana al primer carruaje, Tess abrió la puerta de un tirón y le ayudó a entrar, haciendo una mueca cuando las afiladas uñas de la otra muchacha se clavaron en sus hombros mientras se subía a ella y a sus faldas al interior. ¡Ay, Dios!, gimió Tatiana. ¡La vergüenza! ¡La terrible vergüenza! Que la clave pueda saber de lo que se ha batido sobre mi padre. Por el amor de Dios, ¿no podría haber pensado en mí, aunque sea por un momento? Tessa parpadeó. Esa cosa, dijo. No creo que haya sido capaz de pensar en nadie, señora Blackthorne. Tatiana la miró aturdida, y por un momento Tessa se avergonzó del resentimiento que había sentido hacia la otra chica. No le había gustado que la alejaran de los jardines, donde tal vez podría haber ayudado. Pero Tatiana había visto a su marido hacerse pedazos ante sus ojos por su propio padre. Se merecía más comprensión de la que Tessa había estado sintiendo. Tessa suavizó su voz. Sé que ha tenido un mal golpe. Si se acuesta... Usted es muy alta, dijo Tatiana. ¿Los caballeros no se quejan de ello? Tessa se la quedó mirando. Y está vestida como una novia, dijo Tatiana. ¿No es eso muy raro? ¿No sería mejor un equipo para esa tarea? Entiendo que es poco favorecedor y debe necesitar algunas armas de demonio, pero... Hubo un repentino ruido fuerte. Tessa se apartó del carruaje y miró a su alrededor. El sonido venía de dentro de la casa. Henry, pensó Tessa. Henry había entrado en la casa solo. Por supuesto, la criatura estaba fuera en los jardines, pero sin embargo, era la casa de Benedict. Pensó en el salón de baile lleno de demonios la última vez que Tessa había estado allí, y recogió su falda con ambas manos. «Quédese aquí, señora Blackthorne», dijo. «Debo descubrir la causa de ese ruido». «¡No!», Tatiana se sentó de golpe. «¡No me deje!». «Lo siento». Tessa le dio la espalda, sacudiendo la cabeza. «Debo hacerlo. Por favor, permanezca en el interior del carruaje». Tatiana gritó algo tras ella, pero Tessa ya se había vuelto para lanzarse por los escalones. Se abrió paso a través de las puertas delanteras y emergió en una gran entrada con piso alternado en cuadrados de mármol blanco y negro, como un tablero de ajedrez. Una araña enorme colgaba del techo, aunque ninguna de las velas estaba encendida. La única luz en el lugar provenía solo de la luz del día entrando por las altas ventanas. Una escalera de caracol de gran esplendor se abría paso hacia arriba. «¡Henry!», exclamó Tessa. «¡Henry, ¿dónde estás?». Un grito le respondió y otro golpe llegó de la planta de arriba. Tessa subió corriendo las escaleras, tropezando mientras su pie se atrapaba en el borde de su vestido y le abrió una costura. Quitó la falda de su camino con impaciencia y continuó corriendo por un largo pasillo, cuyas paredes estaban pintadas de azul pálido y de la que colgaban docenas de marcos dorados grabados, a través de un par de puertas y hacia otra habitación. Era seguramente la habitación de un hombre, una biblioteca o una oficina. Las cortinas eran pesadas de una tela oscura y pinturas al óleo de grandes buques de guerra colgaban de las paredes. Un papel tapiz verde cubría las paredes, aunque parecía estar manchado con extrañas manchas oscuras. Había un olor extraño en el lugar, un olor como el de la ribera del Támesis, donde extrañas cosas podridas se veían a la luz débil. Y por encima de eso, el sabor cobrizo de la sangre. Un librero había sido volcado, había un mar de madera y vidrios, y sobre la alfombra persa junto a este estaba Henry, encerrado en un combate de lucha libre con una cosa de piel gris y un número desconcertante de brazos. Henry estaba gritando y pateando con sus largas piernas, y la cosa, un demonio sin duda, estaba desgarrando su equipo con garras, su hocico lobuno chasqueándole a su cara. Tessa miró ampliamente a su alrededor, cogió el atizador que estaba junto a la chimenea y cargó. Trató de mantener su entrenamiento en mente. Todas esas horas de charla y cuidado de la calibración, velocidad y agarre de Gideon, pero al final todo parecía puro instinto al conducir la varilla de acero largo hacia el torso de la criatura, o donde ese debería haber estado una caja torácica si hubiera sido un animal real, enteramente terrenal. Oyó que algo crujió mientras el arma lo traspasaba. El demonio dio un aullido como el de un perro, soltó a Henry y el atizador cayó al suelo. Se esparció icor negro.
llenando la habitación con el olor a humo y putrefacción. Tessa se tambaleó hacia atrás, su talón se enganchó en el borde de su vestido desgarrado. Cayó al suelo justo cuando Henry se levantaba y, con una maldición murmurada, desgarraba la garganta del demonio con una daga parecida a una espada que brillaba con runas. El demonio dio un grito gorgoteante y se dobló como papel. Henry se puso en pie, con el pelo rojizo manchado de sangre y icor. Su equipo estaba roto en el hombro, líquido escarlata escapándose de la herida. «¡Tessa!», exclamó y fue a su lado, ayudándola a ponerse de pie. «¡Por el ángel, somos una pareja!», dijo en su manera arrepentida a Henry, mirándola con preocupación. «No estás herida, ¿verdad?». Se miró a sí misma y vio lo que quería decir. Su vestido estaba salpicado con manchas de icor y había un feo corte en su antebrazo, donde se había caído sobre el cristal roto. No le dolía mucho aún, pero había sangre. «Estoy bastante bien», dijo. «¿Qué pasó, Henry? ¿Qué era esa cosa y por qué estaba aquí?» «Un demonio guardián. Estaba buscando el escritorio de Benedict y debo haber movido o tocado algo que lo despertó. Un humo negro salió del cajón y se convirtió en eso. Se abalanzó sobre mí y te arañó», dijo Tessa con preocupación. «Estás sangrando». «No, me lo hice yo mismo. Caí sobre mi puñal», dijo Henry avergonzado, sacando una estela de su cinturón. «No le digas a Charlotte». Tessa casi sonrió. Luego, recordando, cruzó la habitación y tiró de las cortinas para abrirlas de una de las ventanas altas. Podía ver los jardines, pero no, frustrantemente, el jardín italiano, ya que estaban en el lado equivocado de la casa para hacerlo. Setos en forma de cajas verdes y hierba plana empezaban a marronearse con el invierno, extendiéndose ante ella. «Tengo que irme», dijo. «Will, Jem y Cecil estaban luchando contra la criatura. Ha asesinado al marido de Tatiana Blackthorne. Yo tenía que llevarla al carruaje. Ya ella estaba cerca del desmayo». Hubo un silencio entonces. «Tessa», dijo Henry con voz extraña, y ella se volvió para verlo, detenido en el acto de aplicar un iraxe al interior de su brazo. Tenía la vista fija en la pared frente a él, la pared que Tessa había pensado antes que estaba extrañamente moteada y salpicada con manchas. Veía ahora que no estaba sucia accidentalmente. Letras de un pie de altura se extendían a través del tapiz, escrito con lo que parecía ser seca sangre negra. «Los artefactos infernales no tienen piedad. Los artefactos infernales no se arrepienten. Los artefactos infernales no tienen número. Los artefactos infernales nunca dejarán de llegar». Y allí, bajo los garabatos, una última frase, apenas legible, como si el que la había escrito hubiera estado perdiendo el uso de sus manos. Se imaginó a Benedict encerrado en esta habitación, volviéndose loco lentamente mientras se transformaba, embadurnando las palabras en la pared con su sangre atormentada de icor. «Que Dios se apiade de nuestras almas». El gusano se lanzó, y Will se abalanzó hacia adelante en un giro, pasando muy cerca de sus mandíbulas. Se colocó de cuclillas y luego se puso de pie y corrió a lo largo de la longitud de la criatura hasta que llegó a la cola. Se dio la vuelta y vio al demonio que se avecinaba como una cobra sobre Gideon y Gabriel. Sin embargo, para su sorpresa, eso parecía haberse congelado, silbando pero no atacando. ¿Reconocía a sus hijos? ¿Sentía algo por ellos? Era imposible decirlo. Cecil estaba a medio camino del árbol de tejo, aferrándose a una rama, con la esperanza de que fuera a entrar en razón y se quedara allí. Will se volvió hacia Jem y levantó una mano para que su párvata pudiera verlo. Hace mucho tiempo habían elaborado una serie de gestos que utilizaban para comunicarse lo que necesitaban en el medio de la batalla, en caso de que no pudieran oír las voces del otro. Los ojos de Jem se iluminaron con comprensión y arrojó su bastón hacia Will, en un tiro perfecto. Voló punta a punta hasta que Will lo atrapó con una mano e hizo clic en el mango. La hoja salió disparada, y Will lo hizo hacia abajo rápido y fuerte, cortando directamente a través de la piel gruesa de la criatura. El gusano se echó hacia atrás y aulló mientras Will volvía a golpear, separando la cola de su cuerpo. Benedict se agitó en ambos extremos, e icor manó a borbotones en una explosión pegajosa, cubriendo a Will. Lo esquivó con un grito, con su piel ardiendo. «¡Will!». Jem corrió hacia él.
Gideon y Gabriel estaban haciendo cortes en la cabeza del gusano, haciendo todo lo posible para mantener su atención centrada en ellos. Cecily cayó del árbol de tejo y aterrizó de lleno sobre el lomo del gusano. Will dejó caer la espada bastón en estado de shock. Nunca había hecho eso antes, nunca había dejado caer un arma en medio de una batalla, pero allí estaba su hermana pequeña, aferrándose con sombría determinación a la parte trasera de un gusano demoníaco enorme, como una pequeña pulga se aferra a la piel de un perro. Mientras miraba con horror, Cecily sacó una daga de su cinturón y lo dirigió con saña a la carne del demonio. ¿Qué cree que está haciendo? Como si esa daga diminuta pudiera matar una cosa de ese tamaño. Will, le decía Jem al oído con voz urgente, y Will se dio cuenta de que había hablado en voz alta, y en nombre del ángel, la cabeza del gusano se balanceaba hacia Cecily, con la boca abierta, amplia y llena de dientes. Cecily soltó el mango de la daga y rodó hacia un lado, fuera del cuerpo del gusano. Sus mandíbulas no la atraparon por un pelo y chasquearon violentamente en su propio cuerpo. Icor negro botó y el gusano sacudió su cabeza hacia atrás, con un aullido como el lamento de un alma en pena en erupción desde su garganta. Una herida se abría enorme en su cara, y trocitos de su propia carne colgaban en sus mandíbulas. Mientras Will miraba, Gabriel levantó su arco y dejó volar una flecha. Llegó a su objetivo y se hundió en uno de los ojos negros sin párpados del gusano. La criatura se echó hacia atrás, y luego dejó caer su cabeza hacia adelante y se desplomó sobre sí misma, doblando, desapareciendo como los demonios hacían cuando la vida los dejaba. El arco de Gabriel cayó al suelo con un ruido apenas audible. El suelo pisoteado estaba empapado de sangre del cuerpo destrozado del gusano. En medio de todo esto, Ceci se ponía lentamente de pie, haciendo una mueca, con su muñeca derecha torcida en un ángulo extraño. Will ni siquiera se sentía el mismo mientras empezaba a correr hacia ella. Solo se dio cuenta cuando la mano restrictiva de Jem lo detuvo en seco. Se volvió hacia su párpata incontroladamente. «Mi hermana...» «Tu rostro», dijo Jem con una calma notable, teniendo en cuenta la situación. «Estás cubierto con sangre de demonio, William, y te está quemando. Tengo que hacerte un iraxe antes de que el daño no se pueda deshacer». «Déjame ir», insistió Will y trató de apartarse, pero la mano fría de Jem estaba huecando la parte posterior de su cuello, y luego sintió la quemadura de una estela en la muñeca, y el dolor que ni siquiera sabía que sentía comenzó a disminuir. Jem lo soltó con un pequeño siseo de dolor de su parte. Le había quedado un poco de icor en sus dedos. Will se detuvo indeciso, pero Jem le despidió con un gesto y aplicando su propia estela a su mano. Fue solo un momento de retraso, pero para el momento que llegó al lado de su hermana, Gabriel ya estaba allí. Este tenía su mano debajo de la barbilla de ella, sus ojos verdes agitados sobre su cara. Ella lo estaba mirando con asombro, cuando Will llegó y la cogió por el hombro. «¡Aléjate de mi hermana!», le gritó, y Gabriel dio un paso atrás con la boca adelgazándose en una línea dura. Gideon estaba pisándole los talones, y ellos pululaban en torno a Cecily mientras Will la sostenía rápidamente con una mano, sacando su estela con la otra. Ella lo miró con ojos centellantes azules mientras él trazaba un iraxe negro en un lado de su cuello y un mendelín en el otro. Su cabello negro se había escapado de su trenza, y se veía como la chica salvaje que recordaba, feroz y sin miedo a nada. «¿Estás herida?». La palabra salió antes de que pudiera detenerla, un cariño infantil que casi había olvidado. «¿Carry up?», se hizo eco ella, con los ojos brillantes de incredulidad. «Estoy bastante ilesa». «No exactamente», dijo Will, indicando su lesión en la muñeca y los cortes en el rostro y las manos, que habían comenzado a cerrarse mientras el iraxe hacía su trabajo. La ira se remolinaba en su interior, tanto que no oyó a Jem detrás de él comenzar a toser, por lo general un sonido que le hubiera iluminado la acción como una chispa arrojada en yesca seca. «Cecily, ¿qué podría saber posiblemente...?» «Esa fue una de las cosas más valientes que he visto hacer un cazador de sombras», interrumpió Gabriel. No miraba a Will, sino a Cecily, con una mezcla de sorpresa y algo más en su expresión. Tenía barro y sangre en el pelo, como había en todos ellos, pero sus ojos verdes eran muy brillantes. Cecily se sonrojó. «Yo solo estaba...», se interrumpió,
Con los ojos muy abiertos mientras detrás de Will, Jem tosió de nuevo, y esta vez Will oyó. Se volvió justo a tiempo para ver a su párvata y caer de rodillas al suelo.